En este vídeo vamos a modelizar algunas de las vigas metálicas como vigas mixtas, que son aquellas que tienen una cabeza de hormigón colaborante, solidario al perfil metálico. Esta tipología es la clásica de cuando se utiliza chapa colaborante, es decir, un forjado de chapa colaborante con conectores a alguna de las familias de las vigas. En este caso digo algunas de las familias porque, por ejemplo, en planta baja sí que al estar enrasadas las dos cabezas, las de las vigas y las de las viguetas, podemos suponer que ambas son mixtas, mientras que en la capa superior, en la planta superior, como las viguetas son pasantes por encima de la viga, las vigas no tienen posibilidad de estar en contacto con la chapa colaborante. Por lo tanto, las vigas no pueden ser mixtas, las viguetas sí. Vamos a modelizar en este ejemplo estas viguetas como mixtas. ¿De acuerdo? Lo primero es que es conveniente, no es necesario, pero es conveniente que coloquemos en el centro todos los puntos de crecimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues lo siguiente es pensar que hay que identificar, digamos, cuáles de estas viguetas van a tener el mismo comportamiento, es decir, van a tener la misma capa de hormigón encima. Por ejemplo, en este caso, las viguetas centrales, todas estas sí que van a ser iguales porque tienen el intereje completo, es decir, cada vigueta tiene una porción de hormigón encima de 0,75 a cada lado, es decir, de 1,5 metros, que es el valor del intereje, mientras que estas son de borde y se comportan de otra manera. Entonces vamos a empezar definiendo cómo son estas viguetas mixtas. Para ello definimos, digamos, vamos a editar la pieza y es importante que esas piezas ya no van a poder ser vigas, hay que definirlas como genéricas con losa de hormigón. Por tanto, al definirlas como genéricas, ya no pueden ser, al no ser vigas, no se va a comprobar automáticamente las comprobaciones normativas, por ejemplo, como la de flecha. Esto es lo que le pasaba a las vigas formando parte de recuadros arrastrados, que había que definirle manualmente el límite de flecha. Eso habrá que hacerlo con estas también. Bien, pues una vez que hemos definido sección genérica con losa de hormigón, hay que colocar varios parámetros. Primero, el ancho real de losa de hormigón. El ancho real de losa de hormigón son el valor del intereje, 1,5 metros, porque son viguetas centrales. Si fueran de borde habría que colocar solamente la mitad del intereje. El ancho efectivo es un valor que es siempre menor o igual que el ancho real y lo que expresa es qué anchura de ese intereje es realmente, se puede considerar solidario con la viga a efectos de flexión. Es decir, yo puedo tener dos vigas o viguetas muy alejadas entre sí y cuando flectan solo hay una parte de la losa que realmente colabora en la flexión. Cuanto más alejado está el hormigón del eje de la viga en planta, menos eficaz es. Por lo tanto, simplificadamente, lo que se hace es coger una medida que es siempre menor que el ancho real y que podemos simplificar como 0,13 por el valor de la luz, 0,13 por el valor de la luz para viguetas interiores y para viguetas de borde la mitad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, 0,3 por la luz, que son, o sea, 0,13 por el valor de la luz, que son 5 metros, son 0,65 metros. ¿De acuerdo? Es menor que 1,5, cumple. Estupendo. Por otro lado, el espesor de la losa superior, en este caso, como la solución de chapa colaborante lo que genera es una losa de espesor cambiante, es decir, donde tiene los valles, la onda donde tiene los valles, en ese caso tendrá, por ejemplo, si la losa que vamos a colocar, que es la con la que se suele empezar a comprobar, que es de 6 más 6, 6 centímetros de onda más 6 centímetros superiores de capa de compresión, pues el espesor es variable. En las partes de los valles serán 12 centímetros y en las partes de las mesetas será 6 centímetros solo. Por lo tanto, lo que se hace es poner un valor intermedio. En este caso, lo que se hace es sumarle 2/3 del valor de la onda. ¿Por qué? Porque normalmente estos valles
suelen estar espaciados no equidistantemente con valle, meseta, todos con la misma anchura, sino que las mesetas son un poco más anchas que los valles. Por tanto, si queremos una losa de 6 más 6, será el espesor equivalente 8 centímetros. Si fuera, por ejemplo, de 6 más 10, pues sería 10 más 2, 12 centímetros. Entonces, en este caso, el espesor 8 centímetros. Y la distancia al perfil, perdón, 0,08. La distancia al perfil sería el espesor total del forjado, que son 12 centímetros, menos el espesor que le hemos puesto equivalente de losa. ¿De acuerdo? Sería 0,04. Bien, pues solo nos queda por definir cuál es el coeficiente de fluencia. El coeficiente de fluencia, sin entrar en más especificaciones científicas o técnicas, se trata de un coeficiente que tiene en cuenta el cansancio del hormigón para la flecha a plazo infinito. Se puede poner del lado de la seguridad, se recomienda poner 2, aunque en ciertos casos puede ser hasta más pequeño, hasta 1, que es más favorable. Cuanto más pequeño, más favorable, porque quiere decir que la flecha es menor. De momento aconsejo poner 2, y si en algún caso quisiera forzarse alguna viga, se puede probar con 1,5 o incluso 1. Bien, pues ya tenemos definida este primer grupo de viguetas. Bien, pues en este caso vemos aquí las viguetas. Si consultamos la volumetría, podemos ver lo siguiente, que efectivamente ahora como elemento estructural está esta losa, ¿de acuerdo? Esta losa, aquí estamos viendo, digamos que por el hecho de que está delante esta viga, no vemos cuál es la distancia. Aquí, si me muevo al testero, sí que quizá lo podemos ver mejor. No, tampoco. Aquí se puede ver, exacto. Entonces, esto sería más o menos el espesor de la onda. Y aquí es donde empieza la cara inferior de lo que es la capa de compresión que va encima de la onda. ¿De acuerdo? Como se puede observar, esta capa de compresión no tiene continuidad lateral, es decir, esto es como si fuera una laja, ¿de acuerdo? Como si fuera una loncha que va encima de la vigueta y no tiene ningún tipo de conexión con esta vigueta de al lado. Por lo tanto, las barras diagonales de diafragma siguen siendo necesarias. Y otra cosa que hay que darse cuenta es que en este caso, toda vez que tenemos definido la capa de compresión como elemento estructural, no solamente como carga, ese peso ya se está contando aquí. Por lo tanto, ese peso hay que descontarlo del paño de forjado. Es decir, si nosotros tenemos 8 centímetros de hormigón, 8 centímetros de hormigón pesan 2 kN², por lo tanto, hay que descontarlo del peso que tiene el paño de forjado. Es decir, editar carga sobre paños, este paño que nos hemos puesto 4, hay que quitarle 2 kN, ¿de acuerdo? 2 kN². ¿Por qué? Porque la hipótesis de carga muerta, ese valor de carga de forjado se está considerando ya en la hipótesis de peso propio de los elementos estructurales. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos rápidamente a efectuar la misma descripción de barras en las otras familias. Voy a hacerlo solo en estos 3 vanos. Bien, pues en este caso tenemos que decir lo mismo. Genérico con losa de hormigón. Ancho, en este caso el ancho real es 0,75 y el ancho efectivo en este caso es la mitad que el anterior, es 0,065 por la luz, que en este caso devuelve 0,32 metros. Perdón, 0,32 es aquí. El espesor, esto es igual que lo que había, 0,08, distancia al perfil 0,04, que quiere decir que el canto total del forjado son 12 centímetros. Bien, el coeficiente de fluencia vamos a seguir poniendo 2 y ya tenemos definidas, digamos, en estos 3 vanos cómo son las vigas mixtas. Podemos ver exactamente
cuál es la apariencia. De hecho, claro, esta losa superior en realidad empieza aquí y termina aquí, pero digamos, esta visualización no es real. Esta visualización es correcta mecánicamente, pero no formalmente. ¿De acuerdo? Bien, pues lo único que nos resta es definir los límites de flecha. Es decir, cuando yo le pongo aquí flecha límite, no lo tengo definido. Necesito decirle que todas estas vigas, estas viguetas, tengan una flecha máxima de L300 y una flecha activa de L400. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues ahora vamos a calcular estos nuevos perfiles. Aquí no me he dado cuenta y he colocado IPs 80, que son muy pequeños. Tendría que haber colocado, voy a hacer esta modificación, tengo que colocar IPs más grandes. Antes tenía que con el perfil simple cumplían IPs 180, creo que era. Vamos a pensar que, bueno, vamos a probar con un IP 120. Aunque debo decir que los IP muy pequeños a veces no los dimensiona porque para colocar conectores necesitamos un espesor de ala un poco más grande por tema constructivo. Pero bueno, vamos a probar así y ya veremos lo que sale. Y aquí también 120 en esto de aquí. Bien, pues procedemos a dimensionar y muy importante, no dimensionamos las uniones en este caso y es preferible no colocar dimensionamiento rápido de perfiles porque yo sin ser ningún experto en CP3D observo que no se entra en algún tipo de proceso iterativo en el que empieza a poner perfiles cada vez más grandes. Es decir, sobredimensiona mucho y luego cuando entro a peritar esos perfiles veo que habrían cumplido con mucho menos. Entonces, lo mejor es poner un perfil y comprobarlo. Es decir, comprobar las barras, pero no buscar qué perfil cumple, para que no entre en ese bucle. Bien, pues procedemos. Y probablemente con esos tamaños a lo mejor no cumplen por la razón que he apuntado anteriormente. Vamos a verlo. Otra cosa importante es que las barras genéricas CP3D no las comprueba a fuego. Con lo cual, no las barras genéricas, sino las barras, aquí lo vais a ver. Vamos a ver el cumplimiento, vemos que efectivamente falla. Lo que dice, si veis el letrero, en situación de incendio no se comprueban a fuego los perfiles mixtos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente si estamos observando la estructura, que suelen estar a la par la comprobación de fuego y la comprobación a temperatura ambiente, pues podemos suponer que cumpliría, ¿de acuerdo? De manera aproximada. Bien, pues vemos que tiene un aprovechamiento de resistencia del 150%. Por lo tanto, con un IP 120 probablemente no van a cumplir. Y lo que aconsejo es con este tipo de vigas mixtas es que en cuanto se pueda se puede pasar a utilizar HBs porque en este caso son más efectivos por el hecho de que al tener la capa superior de hormigón el perfil termina trabajando casi solamente axial, por lo tanto lo que necesito es área. Si pongo un HB, probamos con un HB 100 y en este caso siempre comprobamos que sea cual sea el tamaño del perfil, digamos que esta distancia siempre es constante. ¿De acuerdo? Bien, pues procedemos a comprobar nuevamente. Fijaos que no he cambiado las vigas de borde, solamente voy a comprobar estos HB. Y otra vez le digo que no dimensiono los perfiles.
Bien, vamos a ver, en este caso vemos que también fallan. Bueno, más que fallan es que me está diciendo que no se comprueban a fuego, ¿de acuerdo? Pero estáis viendo que a resistencia y a flecha está cumpliendo, ¿de acuerdo? No hay ningún, o sea, no me lo marca en rojo gordo, sino que lo marca en rojo fino por el hecho de que yo me dé cuenta que no está haciendo una comprobación de fuego. Bien, pues con esta comprobación sencilla podemos ver que hemos pasado de un IP180 a un HB100 que vemos que ni siquiera está a tope de resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así vemos cuál es la ganancia en tanto de resistencia como de flecha, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí acaba el vídeo.